Todas estas cosas nos llamaron la atención y bueno, aquí con la gente de la librería y la casa quisimos convocar o conjurar a Lidia y bueno, hacer estos encuentros donde se pueda dar a conocer a esta poeta, este poemario y que otra gente pueda leer, ¿no? Entonces, en este sentido estamos muy agradecidos de que estén ustedes acá. Les presento Natalia Loza, es investigadora de la poesía y de la literatura ecuatoriana escrita por mujeres de los siglos XIX y XX. Tenemos a Gustavo Salazar, bibliógrafo, investigador, escritor y miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Tenemos a Álvaro Alemán, docente, investigador, fundador de la editorial El Fakir y también miembro del número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que nos van a estar contando un poco más del contexto de la poeta y bueno, ahí lo que nos puedan sorprender con cositas. Le damos la bienvenida y un aplauso y bueno, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, les agradezco mucho la presencia. Lo que nos ha explicado Sebastián acerca de Lidia Dávila, que realmente hay escasos datos sobre ella, permitirán que les lea la escasa información que se dispone acerca de ella. Yo me dedico a la investigación desde hace más de 30 años, intento ser muy riguroso. La especulación no me gusta, eso me parece que es para otro ámbito de investigación, no. Mientras no haya un documento o una prueba, prefiero no especular. Hace unos lustros, en junio de 2004, miren la coincidencia, estamos a 20 años de esta noticia, Leopoldo Tovar dio la primicia de la existencia de una autora llamada Lidia Dávila a través de un artículo aparecido en la revista Skeletra, que justamente lo tengo aquí. Después de 3 años pude obtener la revista. Créanme que me serví de todos los recursos posibles, llamar a amigos, a conocidos, logré encontrarme incluso con el autor del artículo y él no se acordaba, pero me dio un dato interesante sobre que ya les paso a relatar. Puso en la palestra a esta valiosa poeta no solo por la calidad de su producción, sino por su temática, considerando que es insólita la aparición para la época en nuestro país del poemario Labios en Llamas, 1935. Con poemas en prosa eróticos tan frescos, obra difundida por Sheila Bravo en 2006, comentada por Aleida Quevedo en franca intención de promocionar su obra, e incluida finalmente por Edwin Madrid en su antología publicada en España en 2011, cuando la integró en el concierto internacional con otros poetas del canon ecuatoriano. Aparte del registro del libro de Lidia Dávila, no se conocen datos acerca de la vida de esta autora. Veo que Álvaro nos va a dar algunas primicias, aparte de lo que voy a mencionar yo. El supuesto de que lo publicó a sus 19 años, lo que la haría nacer en 1916, no pasa de ser hipótesis. Aunque su libro apareció en el año 1935, es comprensible que Benjamín Carrión no lo mencionara en su índice de la poesía ecuatoriana contemporánea, porque aunque se publicó en 1937, fue terminado 2 años antes. Esa podría ser una de las razones, o quizás la otra, pues, que Carrión haya considerado que no merecía estar en su antología. Quizá era demasiado un poemario que le rebasaba, así como alguna vez le pasó a Gonzalo Saldupide que la poesía de Gabriela Mistral le rebasó. Tampoco Augusto Arias en su Panorama de la Literatura Ecuatoriana, publicada en 1946, ni Isaac J. Barrera en el volumen 4 de su Historia de la Literatura Ecuatoriana, publicada en 1955, aluden a ella. Por todo esto, para evitar caer en ese juego de los heterónimos ficticios, al modo de la poeta guayaquileña Márgara Sáenz, quien después de haber sido integrada en antologías durante años, finalmente se descubrió que fue una figura inventada por unos ingeniosos escritores peruanos. Aparte de su libro de poemas, citaré lo único que conocemos con certeza respecto a esta autora, lo que mencionó Alejandro Andrade Coello en su contemporáneo en 1942. Cito: el mismo año, 1935, Lidia Dávila edita Labios en Llamas, que son breves poemas en prosa.
Este breve párrafo es lo único que menciona en su trabajo, que es una conferencia que él dio acerca de la literatura femenina en 1942. Ahora, una noticia que para mí fue muy grata antes de publicar este libro. El 14 de septiembre de 2021, Tsu Escandón, que firma Tsunki, joven ilustradora ecuatoriana, me compartió la noticia de que había adquirido un ejemplar autografiado de Labios en Llamas. Quiero hacer publicidad a esto, a las excelentes librerías de libros usados que nos permiten encontrarnos con estas joyas. El autógrafo dice lo siguiente: para el poeta y dilecto escritor Gonzalo Escudero, atentamente Lidia Dávila, Quito, diciembre 1935. Y cierro con unos versos. Yo sabré esperarte de rodillas con la santa lujuria de Teresa de Ávila y te contaré las penitencias de mi Cristo. Tú me darás las indulgencias de los placeres idos, yo te daré la tragedia de los senos ebrios y después todo será como una leyenda. Para concluir mi intervención, voy a aglutinar los datos que les he dado. En la pandemia, mucha gente se dedicó a hacer cosas útiles. Yo me dediqué a leer poesía de mujeres. Eso me permitió leer alrededor de 200 autoras. En el caso de algunas, un solo poema, y en el caso de otras, toda su obra. Eso para mí fue un placer y un descubrimiento. Hice un registro de unos 200 nombres de autoras ecuatorianas, desde el periodo de la colonia hasta la actualidad. Y en medio de ello, pues, apareció Lidia Dávila en el libro que finalmente la puso en la palestra, que fue de Sheila Bravo en el 2006. Está incluida en medio de unas 95 autoras. Y claro, me llamó la atención la obra de ella. Y lo que recordé es que había leído el nombre de ella justamente en la conferencia que dio Alejandro Andrade Cuello en el año 42 y que lo publicó. Entonces, luego me enteré que por Sheila Bravo, por el libro, y por otros datos más, que había salido un artículo de Leopoldo Tovar acerca de esta poeta. Traté de obtener el artículo, pero fue imposible. O sea, realmente el servicio hemerográfico en el país es bastante deplorable. Hago una culpa porque yo trabajo también en una biblioteca, entonces no pude obtenerlo. Por eso es que puse inicialmente que solo tenía la referencia. Después de que publiqué el libro, encontré el texto. Es interesante, aunque hay ciertos datos especulativos. Paso a relatarles cuando me encontré con Leopoldo Tovar. Hace un año lo encontré en un acto, coincidimos, y le pregunté, me dijo que él había estado, en el año 2004, decidió recopilar la poesía de mujeres, y que había hecho una labor excepcional, y que desistió en algún momento, y lo único que publicó fue ese artículo. Entonces me dijo que no tenía idea de dónde estaba todo el material que él había compilado. Se comprende también porque finalmente creo que aquí los que estamos y algunos de los que están presentes todos estamos en lo mismo, de que tenemos pasiones por ciertas cosas, pero el hecho de la lucha por la vida pues, nos hace postergar cosas, y se entendería que una labor de varios meses que llevó adelante Leopoldo Tovar se haya perdido. Pero sin embargo, dio la pauta para que nos enteremos de Lidia Dávila. Después, como les digo, por Sheila Bravo, después me encontré con Aleida Quevedo y ella tuvo la gentileza de obsequiarme en digital el poemario íntegro. Y yo recogí algunos de sus textos en una antología que preparé. Integré todos los datos que les acabo de mencionar. He leído algunas cosas que se han publicado antes de que yo la integrara en mi trabajo y posteriores, a los que yo me resisto a creer. Algunos dicen que puede ser un seudónimo, otros dicen que a lo mejor era un hombre, alguien por ahí especuló diciendo que podía tratarse de la señora Raquel Verde Soto de Romo Dávila, cosa que comprobamos con José María Sanz que no podía ser porque el libro que tiene Raquel es de inferior calidad y no tiene nada que ver con este otro. Entonces fuimos descartando. Ustedes saben que por
como investigadores aplicamos el sistema que Pablo Palacio decía, ¿no? Induzca joven. Entonces, eso de joven también nos halaga, porque a pesar de los años seguimos sintiéndonos jóvenes en la investigación. Entonces, induciendo y deduciendo y además descartando, en base a eso pues fuimos eliminando hipótesis. Por ahí veo que alguien dice que podía ser un invento de Margaret Sainz, es decir, si Margaret Sainz fue un invento, ahora resulta que Margaret Sainz también inventó a Lidia Dávila. Entonces, para mí de entrada fue fundamental sustentarme en Alejandro Andrade Cuello, porque esa conferencia suya era evidente que no fue inventada. Yo tengo siempre las teorías conspiratorias, veo unas películas formidables en las que de pronto arman algo, luego lo meten en la biblioteca del Congreso y resulta que lo descubren en el 2008 y es algo que supuestamente fue creado en 1930. Entonces dije, pues podría intentar alguien haber hecho eso, pero en el caso de Alejandro Andrade Cuello no creo que lo hayan tomado en cuenta, señor, para inventarse toda esta historia. En caso de lo que hicieron me parecería genial. Entonces, en base a eso, mi conclusión es lo que les acabo de comentar. El libro es de un formato sencillo, es precioso, en algunos casos dicen que son 51, en otros dicen que son 52 poemas. Esto es porque hay un poema que es doble, que podría tomarse como que fueran 51 o 52. La noticia también es que hay una segunda edición, está publicada, y ya está al acceso de todos, y es lo que puedo relatarles en cuanto a lo que conozco de Lidia Dávila. Tenemos una excelente amistad con Sebastián. La información que yo tengo pues puedo pasársela sin problema. Tengo la fotografía de la portada y de la cubierta del libro de Lidia Dávila con el autógrafo dedicado a Gonzalo Escudero, así que se lo puedo pasar a Sebastián y quien quiera pues puede acceder a eso. Y todo el material que les he comentado. Esta revista pues la conseguí en la Feria del Libro, en oferta, en $1. Creo que me compré 10 y ya he obsequiado creo que 7. Pero aquí está el texto sobre Lidia Dávila y sobre Margaret Sainz. Lo que puedo compartirles en el Centro Cultural Benjamín Carrió está incluida en una antología que yo publiqué, que es de distribución gratuita, así que si todavía quedan ejemplares, pues les recomiendo que se acerquen y lo soliciten solo con la cédula. Están, creo que unos 7 poemas suyos incluidos ahí. Les agradezco mucho y pues a continuación, Álvaro. Buenas noches con todos. También agradecer a Sebastián y a Gabriel por la invitación y por la posibilidad de compartir nuestro interés mutuo por la literatura, por la escritura de mujeres, por la poesía de Lidia Dávila en particular. Yo voy a hacer una revelación aquí, voy a decir quién fue Lidia Dávila, voy a mostrar una foto de ella, voy a hacer un poco el recuento de este misterio, voy a presentar pruebas al respecto, pero no lo quiero hacer inicialmente, ¿no es cierto? Más bien quiero dejarlo para el final de mi reflexión. Finalmente hemos sido convocados aquí para hablar de Lidia Dávila y también para hablar de sus poemas. Así que yo, como entiendo, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una serie de observaciones generales sobre el poemario, sobre la autora, y en un segundo momento estaremos comentando su poesía, ¿no? Entonces, un poco mi interés aquí ha sido hablar del satanismo literario en el Ecuador. ¿Quieres ponerla al principio? ¿Sí? Ya, eso. Ok, entonces yo les voy a hablar un poquito sobre la presencia de Satanás y sobre todo la importancia de Satanás como una figura literaria, ¿no? Existen muchos mitos sobre el diablo. Una de las figuras claves en la historia de Satanás y sobre todo en su historia artística es el autor maldito francés Carlos Baudelaire. Una de las frases que dijo Baudelaire en vida es que el truco más importante y menos evidente del diablo
es hacer que pensemos que no existe. Así que voy a hacer una breve historia de Satanás, del satanismo literario y después del satanismo literario en el Ecuador, ¿no? Entonces empiezo brevemente con la palabra, ¿no? Satán en español o Satanás es una derivación de un término hebreo, ¿no? En donde literalmente la palabra significa adversario, opositor, ¿no? Aparece en los textos antiguos del Torá y aparece más como una designación o una función que como un sujeto. Pues en los escritos sagrados hebraicos de la antigüedad no existe esta figura absolutamente moderna del diablo como el opositor de Dios. Existe más bien esta función, el diablo como una suerte de fiscal metafísico, ¿no? Que argumenta y que intenta disuadir o persuadir a los ángeles, a los jueces sobre pues, la divinidad de algún tipo de personaje. Eventualmente el término empieza con el paso del tiempo a adquirir otros tipos de connotación, fundamentalmente por el contacto de la civilización hebraica con otras religiones, ¿no? En particular, ¿no? En la fundación del segundo templo, con el exilio del pueblo hebreo por Babilonia, ¿no? De esto todos conocemos algo. Muchos investigadores y historiadores de la religión sostienen que hay un contacto directo entre los líderes religiosos hebreos exiliados durante un periodo relativamente extenso de su propio territorio por los babilonios, un contacto con el zoroastrismo, ¿no? Una religión que sostiene pues la existencia de dos principios concurrentes en batalla cósmica, el bien contra el mal. El contacto entre estas dos religiones, para varios historiadores de la religión, sostiene que en un momento posterior, ¿no? Alrededor del año 500, antes de la era común, se incorpora esta noción de Satanás, no solamente como una función dentro del ámbito de la religión hebraica, sino también propiamente como una figura digamos, autónomo, ¿no? Como un sujeto que se opone a Dios y que lucha con él. Posteriormente, pues con la incorporación de elementos de la Biblia hebraica a la cristiana, aparecen nuevos indicios. En el Antiguo Testamento Satanás hace algunas apariciones. Hay que pensar que la aparición de Satanás en el Antiguo Testamento es múltiple y diversa, aparece bajo distintos nombres. Uno de ellos es Baal, ¿no? Un personaje que aparece en los escritos religiosos de la antigüedad como una figura externa, ¿no? Al culto al verdadero Dios. Entonces hay nombres como Belzebú, ¿no? Derivado de Baal. Hay nombres como el propio Satanás y diferentes figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Job, en donde una figura identificada con Satán establece algo así como una apuesta con Dios sobre la posibilidad de tentar a esta figura fiel al Dios hebraico y hacerle pues abandonar la fe en Dios. En el Antiguo Testamento las cosas cambian y para entonces aparecen nuevas interpretaciones y Satanás aparece ya como una figura más consolidada, más estable, aparece como una figura que tienta a Jesús y pues alrededor del siglo II, el siglo III, antes de la consolidación de los libros bíblicos mismos, aparecen interpretaciones interesantes que empiezan retroactivamente a asignar la presencia de Satanás como una figura unificada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como si fuesen la misma figura. Una de estas ocasiones es, por ejemplo, en Isaías, ¿no? Ahí hay un pasaje en Isaías 14
en donde se condena a los reyes de Babilonia, en donde hay una suerte de celebración de su caída, y ahí aparece una palabra particular que es el que trae la luz, ¿no? Hay un enunciado bastante ambiguo en donde se está descalificando, insultando a los reyes de Babilonia. Interpretaciones posteriores en el siglo II sostienen que a través de un pequeño fragmento se justifica a nivel teológico la existencia de Satanás como un ángel caído, ¿no? Que se rebela contra Dios y que es enviado al infierno, ¿no? Había pensado en presentarles este pequeño fragmento casi imposible de interpretar de esa manera, pero así fue como tuvo lugar, como ocurrió en el siglo II, y eventualmente se consolida esta versión de los hechos, ¿no? Que Satanás fue un ángel, que fue un arcángel, que cayó, que se rebeló contra Dios, pero esta es otra vez una interpretación del siglo II, que se consolida más adelante ya en versiones canónicas, ¿no? Lo mismo se puede decir sobre la existencia de Satanás como una encarnación de la serpiente en el paraíso. Hay un fragmento en San Juan, ¿no?, en el Apocalipsis, en donde se habla de la antigua serpiente, y hay una interpretación, a mí se me parece antojadiza, pero que eventualmente se convierte también en canónica. Satanás entonces aparece mayoritariamente durante el primer milenio de su existencia como una figura teológica, ¿no? Una figura que ocupa a los padres de la Iglesia, a la teología en sus primeras fases, y que mayormente no tiene sin cuidado a los feligreses. Ahora, en el ámbito de la iconografía pasan cosas distintas, ¿no? Hay una reconversión de deidades panteístas de la cosmogonía griega y romana, que empiezan alrededor del siglo II, III, a ser equiparadas con el diablo, ¿no? Estas deidades paganas, en particular Pan en los griegos, ¿no es cierto?, y el fauno en la mitología romana, estos sátiros empiezan a ser asociados a la figura de Satanás, ¿no? Los cuernos, las patas de cabra, ¿no es cierto? Todo esto aparece en la iconografía temprana de representaciones del diablo, y esto es algo paralelo a lo que estaba ocurriendo a nivel de interpretaciones específicas textuales. Alrededor del siglo IX, en la alta Edad Media, hay todo un movimiento en donde se movilizan los recursos de la Iglesia para condenar, entre otras cosas, la existencia de las brujas. Y se señala que las brujas celebran una misa pagana y que rinden culto a Satanás, a su amo. Hay una condena del Papa XXI sobre la existencia de las brujas y sobre Satanás. Se publican textos como el Magnificarum sobre la existencia de diablos y de demonios. La palabra diablo, de hecho, es una articulación en latín, en griego, de la palabra Satanás, ¿no? De manera que alrededor del siglo XIV, ¿no?, esta presencia del diablo, la asociación con las brujas, se convierte ya en un lugar común. El diablo empieza a atormentar a las personas, aparece cada vez con mayor frecuencia en el imaginario católico, y para el momento de la Reforma, Satanás se convierte ya abiertamente en una figura de la otredad, de la alteridad, ¿no? Los católicos condenan a los protestantes señalando que son sujetos satánicos. Los protestantes condenan a los católicos señalando que ellos son los agentes de Satanás. La cosa se mueve más o menos en ese sentido. Las representaciones contemporáneas o posteriores sobre el diablo como una figura vestida de roja, como una suerte de aristócrata con cuernos y con cola,
es algo que se le puede atribuir a la fase moderna de la representación del diablo, por ejemplo, a las óperas que se realizan en el siglo XVIII, en donde aparecen pues, adaptaciones e interpretaciones operáticas del Fausto, ¿no? Las figuras que representan al diablo se visten de rojo, se visten elegantemente, ¿no? Y utilizan cuernos. El momento literario de Satanás viene en el siglo XVII con las luces, específicamente a través de la poesía épica del autor británico John Milton, ¿no? Que escribió una obra muy influyente en donde se describe a Satanás como el ángel caído, y específicamente se habla de él como una figura trágica, ¿no? Es la primera vez que en la historia de la cultura occidental el diablo aparece como una figura no solamente notable, sino al mismo tiempo digna de piedad e inclusive de celebración, ¿no? Milton era un puritano, su intención no era elogiar o celebrar a Satanás, sino que él estaba siguiendo la estructura de la tragedia griega, y Satanás aparecía de esa manera, ¿no? Como un ángel caído, como una figura trágica, y los románticos del mundo británico posteriores reivindican esta obra, El Paraíso Perdido, y empiezan a encumbrar a Satanás y lo convierten en un héroe romántico, ¿no? Sigue la pista a esto el poeta Lord Byron, el poeta Shelley, pues algunos filósofos libertarios británicos de la época, como Godwin, el padre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y una asociación directa ahí entre Satanás y Prometeo, ¿no? Como dos figuras rebeldes en pleno romanticismo, ¿no es cierto?, que se oponen al poder autoritario y absolutista, y que de esa manera pues aparecen como héroes de la cultura, ¿sí? Fausto, que es un texto que se publica en el Renacimiento y que es recogido y reeditado en diversas formas en Gran Bretaña y después en Alemania, ¿no? Famosamente por Goethe, aparece y recoge y retoma esta misma figura. Mefistófeles, uno de los nombres que también acompaña a la figura de Satanás en esta nueva fase, también pues, se despliega con estas mismas características, específicamente de rebeldía. Estamos ya en el siglo XVIII, en el ámbito de Francia. Voltaire traduce a Milton, introduce la figura de Satanás literaria en el ámbito francés, y allá Alfred de Vigny, el propio Víctor Hugo, sacan provecho de esta misma circunstancia, elogian a Satanás, presentan a Satanás como una figura y lo politizan, ¿no? Existen pues evidentemente oposición a este mismo fenómeno, y algunos claman y señalan que por ejemplo la Revolución Francesa o los movimientos políticos de oposición a las monarquías están inspirados, ¿no? Por fuentes satánicas y malévolas. Hay una beta política también vinculada al desarrollo de la izquierda. El historiador francés Jules Michelet publica una obra histórica importante sobre la existencia de las brujas. Uno de los discípulos directos de Michelet es Proudhon, uno de los principales anarquistas franceses, y también lo es el propio Bakunin, que lee los escritos de Proudhon y que elogia y que presenta a Satanás pues, como una figura digna de elogio, opositora, de vanguardia, que se opone al poder político establecido, y que pues, obra y funciona a nombre de los trabajadores, ¿no? Todo esto desemboca en la figura de Baudelaire en el siglo XIX, que hace pues, una incursión blasfema dentro de este mismo panorama. Y claro, Baudelaire salta a la fama, entre otras cosas, porque su poemario, Las Flores del Mal, recibe una censura pública, ¿no? Y una prohibición de su venta y de su circulación. Y como casi siempre es el caso, esto estimula las ventas y el interés y la curiosidad de las personas por acercarse al texto.
Baudelaire aparece entonces como la figura clave en este momento de reivindicación de Satanás. En el caso específico de Baudelaire, no solamente lo asocia con elementos de rebeldía, sino además con elementos propiamente decadentes que tienen que ver con el advenimiento de la modernidad y con el cuestionamiento de la moral pública vigente. Ok, hasta ahí la historia literaria de Satanás en Europa. ¿Cómo llega esto al Ecuador? ¿No? Llega al Ecuador inicialmente por medio de este hombre, César Borja, ¿no? Fue un médico ecuatoriano que nace en el siglo pasado, que se vincula a la política formal ecuatoriana, que eventualmente se convierte en colaborador de Eloy Alfaro, que es ministro de Eloy Alfaro, al mismo tiempo que es médico, que tiene una formación dentro del mundo clásico que habla a la perfección el latín y el francés, y es la persona que introduce a Baudelaire en el Ecuador a través específicamente de este libro, Flores tardías y joyas ajenas, un texto que se publica en 1909, un texto pues novedoso, un parteaguas de la historia de la literatura ecuatoriana. Introduce a los malditos, a los parnasianos, a los simbolistas, a los decadentes. Él personalmente no tiene un vínculo directo con todo esto, pero es un gran admirador de los textos de Baudelaire, un gran traductor de los mismos. Estábamos hablando cuando recién llegamos sobre el hecho de que muchas personas no llegaron hoy en día porque están viendo el fútbol, ¿no? El primer poema histórico del Ecuador sobre el fútbol lo escribe César Borja, ¿no? En este mismo poema, que tiene un poema sobre jugadores en los muelles en Guayaquil que adoptan pues esta práctica británica y la empiezan a ejecutar en territorio ecuatoriano. Lo que tenemos aquí es el prefacio famosísimo de Baudelaire, en donde aparece por primera vez en la literatura ecuatoriana la figura literaria de Satanás, ¿no? En la tercera estrofa: nos mece el trimegisto Satán, nos hipnotiza, numen del mal y al ritmo narcótico de sueño, la voluntad de hierro se funde y vaporiza al soplo del calino satánico peleño. El texto se llama Flores tardías y joyas ajenas, porque las flores tardías son los poemas del propio César Borja, escritas ya de edad madura, o por lo menos publicadas entonces. Las joyas ajenas son los textos traducidos, el autor más traducido de todos estos, ¿no? De hecho, los poemas traducidos exceden en cantidad a los propios. Tiene un poema, por ejemplo, de él mismo, titulado Lucifer, ¿no? Lucifer es la traducción latina de la palabra utilizada en el Isaías 14 que les había mencionado, ¿no? La estrella de la mañana, que es una referencia a Venus, y que pues eventualmente en latín se traduce de esta forma, Lucifer, ¿no? El equivalente a Satanás. César Borja tiene un poema que se llama Lucifer. Yo lo busqué con cuidado y lo leí esperando una versión criolla de Satanás. Es un poema bastante soso. Lucifer es el nombre del gato de César Borja, ¿no? Y es un texto así pues bastante convencional. Entonces esta es la primera aparición de Satanás en la literatura ecuatoriana. ¿Quieres pasar al siguiente, Gabriel? Ok. Este es J. Vázquez Ampuero, otro traductor ecuatoriano, más o menos equivalente o contemporáneo a César Borja, un poco más joven que él. También es traductor de Baudelaire. En su libro, por ahí debería estar la fotografía de su libro, puedes irte un poco más abajo, ahí está, ¿no es cierto? Rondeles indígenas y mármoles lavados. Súbete otra vez. ¿Sí? Entonces este es J. Vázquez Ampuero. Él traduce a Baudelaire, traduce a veces algunos de los mismos textos que traduce César Borja, tratando de presentar versiones distintas, ¿no? Ligeramente distintas
no solamente que traduce a Baudelaire, sino que cuando regresa al Ecuador de Europa, en 1911, trae pues una copiosa cantidad de libros que introducen a estos escritores franceses en el ámbito del mundo literario novel de Guayaquil, ¿no? Lo que J.J. Falconín Villagómez llama la generación guayaquileña de 1913, que empieza con publicaciones en el diario, en el Telégrafo Literario, liderado entre otros por el propio Medardo Ángel Silva, ¿no? Entonces hay una generación de poetas y de escritores guayaquileños influenciados por la poesía francesa, entre otras cosas por la poesía maldita francesa. J. Falques Ampuero es uno de los introductores en nuestro medio de estos autores, ¿no? Ahí hay unos pocos versos, no sé si puedes bajar un poquito antes, de Modesto Chávez Franco, hablando del entorno de la decadencia en el Ecuador. Para que quiera ingresar en la escuela modernista y mi ser decadentista consigo decadentear. Hacen felices estrofas lánguides o las claras de oro y marfil en que las tísicas núbiles náyades cante nostálgico el paje abril, ¿no? Ahí se refiere a Rubén Darío, por abril quiere decir primavera. Entonces, este es para que tengan ustedes noción de que el decadentismo estaba presente en las letras ecuatorianas, estaba en la capital, estaba en el puerto, ¿no? Existía resistencia, atracción, interés, vigencia. Siguiente. Ok, entonces ahí están mármoles lavados. Aquí tenemos a otra figura importante en la historia del satanismo literario ecuatoriano. Este es Enrique Antepara Segovia, ya una generación posterior a Falques de Ampuero y a César Borja. Nace en 1901, forma parte de un cenáculo literario guayaquileño liderado por, entre otras, Aurora Estrada y Ayala y su hermana Aide, ¿no? Ellos tienen un círculo literario que tiene el nombre Los Hermes, ¿no? Entonces es un cenáculo literario hermético, místico. Enrique Antepara Segovia es uno de sus promotores, es uno de los editores de esta revista. Carrera Andrade, en la década de los años 20, viaja a Guayaquil, se incorpora a este círculo, digamos, alterna con ellos, y es un círculo pues renombrado, entre otras cosas, por sus proclividades satánicas, ¿no? Y decadentes. Segovia rápidamente se convierte en un morfinómano, en un cocainómano, muere en 1967, forma parte pues, de una generación guayaquileña muy identificada con esto, y escribe este maravilloso poema en homenaje a Baudelaire. Baudelaire tiene un texto que se llama Las Letanías de Satán. ¿Quieres bajar para encontrar el texto de Baudelaire? Más abajo, más abajo. Ahí está. ¿No es cierto? Este es Las Letanías de Satán, ese es Baudelaire. Oh tú, el más sabio y el más bello de los ángeles, oh Dios traicionado por la suerte y privado de alabanzas, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, ¿no? El texto tiene este estribillo permanente, ¿no? Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. ¿Quieres subir de nuevo? Antepara, ¿ok? Y entonces ahí está el epígrafe, oh Satán, ten pitié de malón misera, ¿no? Y bueno, es un poema largo, se lo recomiendo muchísimo a todos ustedes. Bienaventurado el hombre desde Adán, que fue el primer cordero que inmolaste, Satán. Bienaventurado el hombre desde el día en que dio su carne para tu Eucaristía. Este sí es un texto propiamente satánico, ¿no es cierto? Y ecuatoriano. Es un texto que rinde homenaje al mal, a la decadencia, ¿no es cierto? Al opio, a los jardines, a los paraísos artificiales que existen en esa beta. No hay una fecha propia de publicación porque Antepara Segovia apenas publicó un libro en la década de los años 30 y no propiamente un libro de esta naturaleza, un libro que fue censurado en su momento en 1967, a meses antes de su muerte. El municipio de Guayaquil reunió toda su obra poética y la publicó. Ahí aparece la letanía Satán en un triste
que sería prólogo, Antepara se lamenta de su vida, se lamenta de su dependencia de las drogas, y señala que él como poeta nunca tuvo una evolución, que él empezó como modernista, o se llama a sí mismo de esa manera, y que murió como modernista, ¿no? Y que pues no tuvo transformación, no cambió, pide perdón por ser modernista, un asunto bastante triste. Este poema, sin embargo, varias personas han opinado al respecto y lo datan alrededor de 1920, ¿no? Es más o menos cuando se configura las Hermes y empieza su labor poética, entre otras, la publicación de la primera antología ecuatoriana de poesía integrada regionalmente, ¿no? En esa publicación participa Carrera Andrade, participa Ernesto Novoa, participa uno de los más importantes modernistas y autores decadentes de la historia del Ecuador, que es Diletante, Carlos H. Lara, ¿no? En fin, no solo es una antología en donde aparecen nombres de poetas y poetisas, ¿no? La primera vez que esto ocurre en la historia de la literatura ecuatoriana, de la sierra, de la costa, ¿no es cierto?, de los ríos, de Guayaquil, de Quito, ¿no es cierto?, de Cuenca, sino que además aparece pues una importante presencia femenina por primera vez. Y Carrera Andrade es uno de los editores, ¿no? Segovia no aparece en la antología, pero en fin, aquí está, ¿no?, en la historia de nuestra poesía satánica. ¿Sigue? ¿Sigue? Ok, aquí tenemos un tercer momento. Esto dice Rodolfo Pérez Pimentel de Antepara, Segovia, ¿no? Era uno de los morfinómanos inscritos en la asistencia pública para recibir todos los días su dosis. O sea, en ese momento uno podía literalmente ir y recibir su dosis de morfina pagada por los contribuidores. Cronista vitalicio de Guayaquil afirma que otros morfinómanos famosos de entonces eran el doctor Andrade Arbaiza, el poeta J.J. Pino de Casa, otro de los grandes traductores de la poesía francesa al español o al ecuatoriano, el periodista Adolfo Simons, etcétera. Gente importante que casi siempre había llegado a la morfina a través de la poesía en los versos malditos de la generación de Caquetá. Ok, una figura adicional, ¿no es cierto? Este es Miguel Ángel Albornoz, 1873-1964. Esta es una fotografía de Miguel Ángel Albornoz de joven, un hombre originario de Ambato. Sigue, ahí tenemos una fotografía posterior, ¿no es cierto? Esto es un texto que se llama Sueños y Cántigas, está editado por Carlos H. Lara, ¿no?, por Diletante, ¿no?, uno de los morfinómanos más notables de las letras ecuatorianas, una de las figuras decadentas más importantes, un cronista de primera del modernismo del Ecuador, que no escribió nunca propiamente de Satán, pero sí sobre figuras satánicas, ¿no? Particularmente escribió un texto, pero espeluznante, sobre Gilles de Rais, ¿no? Este es un noble francés que en el siglo XVII se dedicó en el campo, después de venir de las cruzadas, a recoger niños y niñas campesinos entre 8 y 14 años, mutilarlos, torturarlos, violarlos, y pues lo culminante de lo que hacía él era que el momento que estaban a punto de ser ejecutados, él ingresaba, ¿no es cierto?, golpeaba al torturador, le quitaba los billetes a la persona torturada, le salvaba la vida en ese momento, y cuando el muchacho se sentía pues agradecido por todo esto que sucedía, aprovechaba ese momento para justiciarle, para darle el golpe de gracia y matarlo. Entonces, Diletante, Carlos H. Lara escribe sobre esto y lo hace de manera, ¿cómo diríamos?, pues no arrepentida, ¿no? No es que celebra lo que hace Gilles de Rais, pero no lo condena. Gilles de Rais es la figura que recoge, entre otras cosas, de la literatura folclórica francesa, La Fontaine, y al que se le da el nombre pues, alegórico de Barba Azul, ¿no? Si ustedes han leído algunos de estos relatos, ¿no?, de esta figura míticamente cruel, ¿no?, en el panorama del siglo XVIII. En todo caso, Diletante
pues en un momento determinado empezó a publicar una colección de grandes autores ecuatorianos. La figura que financiaba esta aventura era justamente Miguel Ángel Albornoz, que en la década de los años 20 era un prominente político ecuatoriano liberal. En algún momento llegó a ser inclusive presidente de la Cámara de Diputados, y de joven había sido poeta, ¿no? Miguel Ángel Albornoz escribe este texto entonces que se llama Canto a Satán, ¿no? Es de una calidad poética sumamente pobre, sumamente deficiente. El inicio parece que está empezando o que se encuentra dentro de la beta de la poesía satánica francesa, pero ándate al final. Ay, bájate un poquito. Y al final, pues, ¿no es cierto?, hay una utilización de la figura de Satanás para afirmar las virtudes y los valores republicanos, convencionales, ¿no? Miren ustedes al final, la santa luz de la verdad avanza, ya llega la hora de crujir de dientes en los claustros dolientes, donde perece toda la esperanza para el inquieto corazón humano. La ciencia, como heraldo poderoso, te dirá al fin, un día no lejano, inclina la cabeza, ángel caído, ya no existe el infierno mentiroso, pues la verdad se impone y te ha vencido, ¿no? Entonces Satanás aquí es un pretexto, pues básicamente para moralizar, para afirmar las virtudes convencionales del momento. Es poesía satánica, digamos que es mala poesía satánica en varios sentidos, ¿no? Ahora sí tenemos la joya de la corona, Jorge Carrera Andrade, 1925, baja, ¿no es cierto? Mademoiselle Satán, ¿no? Lo que tenemos ahí a la izquierda, este es el poema satánico más interesante, junto con el de Segovia, de la historia de nuestra literatura, una joya, digamos, técnica, pues un texto maravilloso, plenamente inserto dentro de la tradición de la literatura satánica, un texto que Carrera Andrade nunca ratificó, nunca se apropió de este texto. La historia, y no voy a alargarme demasiado en esto, este era un poema que él recitaba al público mientras vivía todavía en la casa de su padre, que era un magistrado importante de la Corte Nacional. Uno de sus amigos de Puebla, de Bohemia, a mi manera de ver, el propio Carlos H. Lara, robó el texto y lo publicó en una revista que se llama Fígaro. El propio Carlos H. Lara era el editor de Fígaro. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar en esto. Hay varias otras posibilidades y proponentes de nombres de personas que podían haber hecho esto, o tal vez fue con la quiesencia de Carrera Andrade después de algunos tragos o de algunos agentes, ¿no? El hecho es que aparece en Fígaro y produce un escándalo público en Quito, pero sin antecedentes. Las hermanas de Carrera Andrade que estudian en escuelas religiosas tienen que ser retiradas de las escuelas. El padre de Carrera Andrade expulsa a su hijo de la casa y le exige que haga una retractación pública, que hace Carrera Andrade, ¿no? 2 días después de la aparición de la publicación de este texto. Yo lo encontré y la tengo publicada en una edición crítica anotada de la obra de Carrera Andrade, pero el texto está ahí con toda su gloria. Él nunca lo reivindicó para su propia obra poética completa. Ya pues ha pasado mucho agua bajo el puente, pero persiste aquí como parte de esta tradición de la poesía satánica ecuatoriana. Carrera Andrade dice que estaba preparando un libro en línea de la poesía de Baudelaire y de los malditos. Este libro sostiene en su primera travesía a Europa, en el transcurso de la crisis económica mundial, se extravió, se perdió, y este es el único texto que sobrevive de lo que podría haber sido un poemario en esta beta que se perdió. Si creemos a Carrera Andrade, esto es así, hay muchas razones para no creer a Carrera. Estamos entonces hacia principios de la década del siglo XX, en la década de los años 20, que es donde se concentra esta poesía satánica ecuatoriana, y llegamos a 1935 a la publicación de Lidia Dávila,
10, 1999, de Labios en Llamas. ¿Quién es Lidia Dávila? Bueno, yo les voy a mostrar un poco el proceso mediante el cual yo deduzco su identidad y las pruebas que pueden demostrarlo, ¿no? El primer poemario de Raquel Verdesoto de Romo Dávila se llama Sin Mandamientos. Sube. Y lo primero que yo hago es encuentro este artículo de Víctor Manuel Rendón, un autor ecuatoriano prominente hacia fines del 19 y principios del 20, un escritor bilingüe ecuatoriano, también médico, de hecho cardiólogo, que recibe distinciones en la Academia Francesa de la Lengua, que publica una novela sobre el Ecuador costumbrista, que anticipa el realismo, escribe en francés y después la traduce al español. Se convierte en una suerte de autoridad de la literatura latinoamericana en Europa y en Francia, y de hecho es la primera figura histórica de las letras ecuatorianas en ser postulado al premio Nobel, ¿no? La Academia Francesa de la Lengua lo postula, ¿sí? Más allá de eso, en 1935 se publica este artículo, Women Writers of Ecuador, escritoras ecuatorianas, firmado por Rendón. Ignoro si hablaba francés o si esto es una traducción del francés que ella hablaba o directamente del español. Aquí está la última línea de ese artículo traducida. La poesía moderna decadente no ha tenido adeptos entre las escritoras ecuatorianas hasta hace poco, cuando la poeta ambateña Raquel Verdesoto ingresó sus filas con un curioso volumen de versos cortos que ella, a la luz de su propia obra, tituló Sin Mandamientos. Siguiente. Ok. Ok. Bájate. Yo estoy mareado. No, baja. Espera, ahí. Ok, entonces aquí, ¿no es cierto? Esto es el Labios en Llamas, ¿no? El primer poema de Raquel Verdesoto de Roma Dávila, que me volví a leer para después leer Labios en Llamas y ver si existen coincidencias. Este es un verso que aparece en Labios claro, el Sin Mandamientos, ¿no? Un poema que se llama Con alas. Voy a volar a flor de los senos erectos del mar, por intrépida, quiero que me sepulten en sus vísceras. Me llamó la atención la frase, ¿no? Una suerte de mezcla ahí, pues, no sé, entre lo masculino y lo femenino, el seno, digamos, comparado con el pene, y después en Labios en Llamas, la exacta misma frase, ¿no? Si tú me vieras y tus ojos pudieran sorprender el abandono de mis senos erectos, 2 gotitas de nieve con mis radiaciones de frío. Okay. Bueno, aquí dice el lanzamiento de Labios en Llamas, de la segunda edición a la que aludía hace un momento Gustavo, una imaginaria colección de autores ecuatorianos resistentes de tiempo. Aquí se dice, ¿no es cierto?, no solamente que dice, no importa si Lidia Dávila existió, si fue un hombre el que escribió bajo este nombre de mujer, o si fue Margarita Sáenz la que consiguió los Labios en Llamas. No importa, porque este libro ya superó el tiempo, resistió el olvido y emergió para influenciar a nuevas generaciones de escritoras y escritores que aprecian cómo la poesía es capaz de cuestionar el poder religioso y moral y a las estructuras cárdicas de la sociedad. Yo no sé cómo puede influenciar este poemario, ¿no es cierto? Es conocido a generaciones posteriores de ecuatorianos. Ok, sube. Esta es la página web, ¿no es cierto?, Wikipedia de Raquel Verdesoto de Roma Dávila. Ahí están los datos básicos de su biografía, y aquí abajo, qué pena, no se ve bien, está su obra. La primera, no, para arriba, ahí está, Sin Mandamientos, 1934, Labios en Llamas, 1930. Ya, achícale. Asunto. Ok. A ver, el asunto de la confirmación de Raquel Verdesoto como autora de Labios en Llamas tiene algunas frases. Esto es como lo obvio, lo evidente, ¿no?
Hay una situación fortuita en el caso mío. Hace unos 10 o 12 años yo daba un curso de poesía en la universidad en la que yo trabajo como docente universitario. Era una suerte de taller de creación poética entre mis alumnos. Tenía un estudiante que se llamaba Jimmy Grijalva, estudiante de veterinario, que eventualmente terminó estudiando y graduándose con un doctorado, y que lamentablemente, no siento tristísimamente, pero lamentablemente en línea con lo que estamos viendo durante el periodo de la pandemia, tomó su propia vida. Jimmy Grijalva era el nieto de Raquel Verde Soto de Romo Dávila, y en consulta con sus familiares encontramos, ¿no es cierto?, además de la publicación específica por el centenario de nacimiento de Raquel Verde Soto, de esta antología, en consulta con sus familiares, propia, mía, y de los editores de esta obra, aparece en la bibliografía de Raquel Verde Soto de Romo Dávila, Labios en Llamas como su segundo poemario. ¿Por qué Lidia Dávila? Bueno, es Raquel Verde Soto de Romo Dávila. Esta es Lidia Dávila. Vamos a escuchar dentro de poco a Natalia hablarnos un poquito de la noción de Lidia, ¿no? ¿Qué significa Lidia? Cómo Lidia aparece y emerge en este poemario, pero si ustedes han leído el poemario y han visto algo del contenido del mismo, pueden ver que es un contenido para la década de los años 30 bastante, no sé qué decir, ¿no?, sexual, ¿no es cierto?, bastante chocante para la sensibilidad del momento, ¿no es cierto?, y entonces perfectamente comprensible que Raquel Verde Soto habría sustituido su nombre de pila por un nombre cercano a sus apellidos, ¿no? Esta designación extensa que tiene de apellidos, y de esa manera pues haya optado por el refugio del seudónimo. A mi manera de ver, por lo menos a mí no me queda ninguna duda de que, bájate o guárdate la foto, ¿sí? Lidia Dávila es Raquel de Verde Soto de Romo Dávila. Gracias. Ok, buenas noches. Nuevamente gracias a los organizadores. Bueno, yo he traído una posa porque no soy tan ducha como mis antecesores, así que bueno, voy a siguiendo un poco el tema que nos convoca hoy. Bueno, primero debo confesar que yo no sabía de la existencia de este libro antes de la invitación que me hicieron para este encuentro, y por supuesto cuando recibí el texto me impactó, ¿no? Lo devoré, la verdad, con bastante intriga, y bueno, me emocionó encontrar entre sus páginas la potente voz de una autora totalmente irreverente, como nos lo decía Álvaro, que a través de las palabras, y este va a ser el motivo de mi análisis, a través de las palabras construye un universo de luces y de sombras y juega con máscaras, ¿no? Entonces, voy a compartir algunas de mis primeras impresiones al leer este poemario titulado Labios en Llamas, firmado por Lidia Dávila. Pienso que este es un curioso artefacto literario que, aunque parece que intenta ocultar cosas, es más revelador de lo que parece. Como ya nos lo comentaban anteriormente, quienes se han acercado a este libro con bastante intriga por todo lo que implica, bueno, está de por medio la pregunta: ¿quién es la autora? Se trata de un seudónimo, incluso se comentó, fue escrita por un hombre, en fin. Pero estas preguntas, quiero decir, hablan más sobre la noción que tenemos en el presente sobre la autoría de mujeres en el pasado, ¿no? Entonces, la presunta improbabilidad de que una mujer, voy a decir en el parroquial Ecuador de hace casi 100 años, utilice versos para hablar del deseo femenino,
con una estética oscura y evocando figuras diabólicas, parece efectivamente un anacronismo, ¿no? Sin duda, quienes estamos aquí nos hemos convocado por esta intriga y la curiosidad que representa, ¿no? Sus páginas cargadas de erotismo, de sangre, de dolor, embriaguez, estos versos libres, sensuales, caóticos también, irrumpen en la imagen que tenemos sobre la escena literaria del Ecuador en los años 30. Entonces, bueno, entre mis primeras reflexiones sobre este poemario, quiero dirigirme hacia la autoría de las mujeres, ¿no? ¿De qué manera este libro explica el ejercicio de escritura de las mujeres en la primera mitad del siglo XX? Considero que en sus páginas este libro presenta una firme declaración de intenciones sobre la autoría. A lo largo del texto, la autora construye imágenes que hablan del deseo sexual, pero considero que esto no puede entenderse además sin el deseo por las palabras. Desde el título, Labios en Llamas, la autora utiliza una imagen que refiere a la pasión, la sensualidad, el deseo impregnado en la boca. Sin embargo, y sin quitarle esta connotación, los labios representan también la oralidad, la palabra. La imagen de los labios en llamas sugiere también el deseo de hablar. Tal vez se trata de palabras que arden. Uno de sus versos nos dice, por ejemplo, una fosforescencia de deseos en mis labios. Soy así, luz. En otro verso nos dice, escribiré un diario nuevo, palabras con una porción de tardes en mi boca, con una helada en su cimiento, con la morbidez con que se intuyen las vértebras, en la escenografía del único beso. Entonces podemos ir viendo cierta asociación entre los besos y las palabras que también están presentes, ¿no? Por otro lado, desde una mirada histórica, leyendo el contexto en los bordes de la escritura, como lo señala Natalie Simon Davis, es posible una metodología que nos permita rastrear estos sujetos opacos en el relato histórico. Es decir, libros como este son documentos culturales que hablan de su tiempo y que leídos a la luz de su contexto permitan comprender a la autoría como un hecho situado. Quiero decir con esto que la obra puede hablarnos de su autor. Voy a desarrollar 3 puntos para pensar este tema. Y bueno, lo primero es entender o preguntarnos sobre la función del placer y la sensualidad como un recurso literario. Segundo, la enunciación de la voz autoral y finalmente el alcance, digamos, sobre la figura de la femme fatale, que me parece a mí que permite comprender también estos versos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo desde la expresión de la sensualidad, de las imágenes de esta sexualidad, digamos, desbordada, como un motivo que atraviesa el poemario y le dota de una lógica interna, ¿no? Todo esto, quiero decir, no son poemas que sean distintos unos de otros, sino que todos están atravesados, digamos, por este tema, ¿no? Entonces sugiero que esta es una entrada obligatoria para pensar las conexiones entre sexualidad, el placer y la autoría, los 3 aspectos en referencia a lo femenino. La sexualidad femenina ha sido históricamente un tema asociado al tabú desde una perspectiva masculina, hegemónica, y en tanto también las representaciones en el arte nos indican que el deseo y el placer son atributos masculinos. En este orden, la sexualidad femenina es el motivo de la creación artística masculina. La sexualidad de la mujer es el objeto para ser deseado por el ojo del espectador y el creador masculino. De esta forma, la figura aceptada, digamos, de la sexualidad femenina es la de la pasividad. Sin embargo, el poema firmado por Lidia Dávila presenta algo totalmente diferente. No se trata de una evocación abstracta del amor, donde el rol de la mujer es la espera, tal vez la entrega, digamos, esta idea de la musa etérea en contemplación, ¿no? Todo lo contrario. La voz poética exige con firmeza a su amado, exclama, cita un verso. Bésame, bésame con la impiedad de un bohemio bandido, con el murmullo de locuras. Siente la histeria encerrada en mis leyendas de amor. En otro verso nos dice, yo te pido una noche satánica de amor, y es que un incendio se ha encarcelado en mi boca. Son algunos ejemplos, ¿no? En estos y otros versos encontramos una voz potente que exige y celebra el placer femenino.
A lo largo de toda la obra, la voz poética habla en primera persona, dibuja a un interlocutor específico, masculino, y le habla directamente. Se trata de su amante rubio, que es referenciado en varios poemas, también nombrado Sándor, que inspira sus deseos y demandas. En este sentido, las imágenes, voy a decir satánicas también, monstruosas me referiré, a veces sobrenaturales, justamente reflejan esta ansiedad de la transgresión moral, considerando que la mujer toma un rol activo en el acto sexual. La representación de este tipo de erotismo desafía el orden social y también del arte en general, ¿no? Y posiblemente este es uno de los motivos por los que resulta tan llamativa esta obra. Considerando que este libro, al igual que en realidad toda expresión literaria, nace en un contexto social, propongo que es necesario situarlo también en su contexto, en el momento en el que fue escrito y publicado. Me refiero al Ecuador de los años 30, ¿no? Este fue un periodo marcado por los proyectos de modernización que buscaban fortalecer el Estado, y entre otras cosas, la idea de fortalecer al Estado, a la nación, estaba pensada también en términos eugenésicos. En este contexto, el rol de las mujeres fue entendido en los términos que Yuval Davis dice como reproductoras de la nación. Desde el siglo XIX esta es una idea que circuló, la función, me refiero a la función cívica de la mujer para parir ciudadanos para la patria. Sin embargo, en el Ecuador, en este momento, en los 30, esta figura cobra en realidad muchísima más relevancia, respaldada por un discurso médico-científico, también propio de esta época, por el cual el cuerpo de la mujer se convierte en el centro de los intereses del Estado. De esta forma se establece una serie de políticas públicas para promocionar la natalidad y regular el cuerpo de las mujeres a través de la puericultura y la supervisión médica, por supuesto masculina. Y bueno, sin embargo, a pesar del afán cientificista que tenía todo este proyecto, estudios como el de la autora Kim Clark demuestran que los discursos médicos, también legales, en realidad permeaban creencias morales y religiosas en toda esta idea que se estaba construyendo sobre la función de las mujeres. En definitiva, el consenso social apuntaba a una mirada sobre el cuerpo de las mujeres caracterizada por la supervisión higiénica y moral, abocada enteramente a la fertilidad. Podemos preguntarnos en este contexto, ¿cuál es el lugar del erotismo y el placer sexual de las mujeres? Mientras la sexualidad lúdica, me refiero a la que no es reproductiva, es un recurso plenamente usado y aceptado en el quehacer artístico de los hombres, suponemos que no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres. Ciertamente, como lo vemos en el contexto, la sexualidad de las mujeres estaba pensada solo en términos reproductivos, es decir, bueno, para la maternidad, la cual, por cierto, también estaba pensado en términos, la maternidad me refiero en términos de dolor y sacrificio también. De esta manera, parece no haber espacio para el placer femenino, mucho menos como motivo de creación literaria para las mujeres. Labios en Llamas irrumpe en este escenario con una potente voz poética que celebra el deseo sexual femenino y, más importante, y aquí el punto, más importante, lo convierte en el motivo de la creación literaria. Quiero citar aquí un par de versos que describen también el cuerpo femenino y el placer que se alberga ahí, ¿no? Entonces, nos dice: la hidra afrodisíaca del placer, solo tuya, para que el orgasmo sea el silicio indiscreto de dos almas, para que mi sexo se dilate en una herejía de amor. En otros versos nos dice: por él permanecí intacta ante las vibraciones de mi deseo, ante la ignición de mi sexo huraño. También quiero rescatar que hay en algunos poemas descripciones, digamos que, bueno, si las tengo acá, que por ejemplo nos dice, ¿no? El cáliz aurino de mi sexo, la flor histérica de mi sexo, tú existes en la flor empedernida de mi sexo. Que son todas imágenes bastante llamativas para describir el cuerpo de la mujer y el placer. Paso al segundo punto, ¿no? Entonces, dicho todo esto, sin duda existe un profundo acto disruptivo en proponer el placer como un motivo de la autoría femenina. Un recurso posiblemente arriesgado considerando, como vemos, los paradigmas de la época.
Ahora, en términos de creación y autoría, el rol de las mujeres aparentemente, digo aparentemente, también es la pasividad. Se entiende la escritura como un ejercicio activo, la creación propia del carácter masculino. En este orden, la mujer es la musa, no la artista. De esta manera, las mujeres enfrentan lo que ha sido descrito por autoras norteamericanas, Gilbert y Hubbard, llaman la ansiedad de la autoría, que es esta imposibilidad de las mujeres reconocerse en la historia de la literatura en otras escritoras, ¿no? Y solo en estas representaciones construidas, representaciones del discurso literario construidas por hombres en realidad, ¿no? Entonces, bueno, no entro demasiado por ahí. Pero en todo caso, para pensar la autoría de las mujeres en el periodo en el que aparece esta publicación, es posible considerar, y esto creo que es muy importante decirlo, las mujeres luchaban por legitimar su escritura, mucho más la escritura pública. Aunque en Ecuador existen autoras que publican desde las últimas décadas del siglo XIX, se puede considerar que es a inicios del siglo XX, con la publicación de revistas femeninas autogestionadas, que las mujeres empiezan a demandar abiertamente el ejercicio de la escritura como una forma de enunciarse como sujetos, también sujetos modernos, en medio del proyecto de modernización del Estado que hablaba, ¿no? Entonces, estos primeros productos literarios, sin duda, dialogan con el feminismo y reclaman el uso de la palabra. También, como otra poeta ecuatoriana, Marie Corillet, llama el patriarcado de las letras, ¿no? Cómo las mujeres están pugnando también para entrar a este espacio llamado patriarcado de las letras, como se refería Marie Corillet. Y bueno, esta pugna evidentemente tuvo resistencias y cuestionamientos sobre el rol de las mujeres en el campo literario. En este marco, Labios en Llamas es un poemario que muestra algunas señales sobre la autoría. Quiero poner especial atención en cómo se proyecta aquí la autora desde la voz poética, desde qué lugares enuncia y qué recursos utiliza. Lo primero a tener en cuenta es, bueno, lo que ya vimos, es lo que nos contó Álvaro. Sabemos que este es un seudónimo, ¿no? Entonces, en tanto un seudónimo, bueno, es una estrategia usada por las mujeres, digamos, para publicar, pero bueno, quiero rescatar, estoy saltando. Bueno, entonces quiero pensar el seudónimo como un juego de máscaras. En uno de los versos, la voz poética nos dice, cito un verso: si pudiera caracterizarme, sería la contradicción de un dolor como una mascarada suprema, ¿no? Entonces aquí ya nos está diciendo, nos habla de este disfrazarse de alguna forma, ¿no? Al considerar el seudónimo como una máscara, podemos entender que la autora elige ocultarse, pero al mismo tiempo también se manifiesta. No ser vista implica invisibilidad. Y bueno, aquí quiero pensar la marginalidad y la invisibilidad de las mujeres, digamos, en el campo literario, después de una breve revisión, pensar esto en realidad no como una desventaja, sino también como una ventaja, ¿no? Es decir, ser invisibles, estar lejos del ojo supervisor, también es una ventaja para romper las normas. Es desde este punto desde donde quiero pensar la obra Labios en Llamas. En tanto no es vista, en tanto esta autora está oculta, digamos, puede ser irreverente. Por otro lado, la voz poética se enuncia desde el seudónimo, ¿no? Y quiero rescatar algunos versos en el primer poema, por ejemplo, titulado Yo, Lidia. La voz poética se presenta a sí misma, ¿no? Y dice: yo, Lidia, soy la flor migratoria de unas cuantas romerías en camino. Yo, Lidia, soy el claro de luna que prendió inquietudes en tu sangre de gitanos amores. Yo, Lidia, soy la casta visión de Sándor. Yo, Lidia, soy la mujer más bella, si tú me vieras. Este primer poema funciona a la vez como una introducción y una potente declaración de intenciones. La autora se presenta al lector, se muestra, dice quién es, y sin embargo sabemos que Lidia es una máscara. Adicionalmente, al final del libro, en el último poema titulado Mis Poemas, también la voz poética retoma el nombre. Dice: es que en mis poemas esta soy yo, Lidia. Lidia, así me llamo, así me dice mi poeta rubio. De esta forma, la autora inicia y cierra el poemario reafirmando este nombre con un énfasis que resulta significativo. Primero, permite entender todos los poemas como un conjunto cohesionado que se articulan a través de la misma voz poética.
Lidia, quien habla en primera persona a su amante, Lidia, quien se presenta deseante, sensual y que evoca sus pasiones, entre otras figuras, bueno, también referencia a Santa Teresa de Ávila, María Magdalena, y bueno. Considero en todo caso que el énfasis en este nombre es una manera de construir una voz autoral que se reafirma y hace de su identidad enmascarada la declaración de su autoría. Finalmente, el propio nombre es otro símbolo que puede indicarnos cómo leer esta declaración. El significado etimológico de Lidia refiere al gentilicio de una región de Asia. Sin embargo, creo que también es pertinente su referencia en el mundo taurino. En este caso, Lidia, en su forma verbal, lidiar, expresa el acto, según la RAE, de burlar al toro, burlar a la bestia. En este sentido, Lidia, como seudónimo, también habla de este juego, la burla de la autora para esconderse y mostrarse al mismo tiempo. Bueno, en este momento en que las mujeres están explorando y construyendo una voz autoral en Ecuador, este libro puede ser entendido como un experimento, una manera de jugar entre máscaras, burlar la supervisión y robarse a escondidas la autoridad, ¿no? Y bueno, finalmente la figura de la femme fatale. La autora nos presenta, veíamos, la imagen del cuerpo femenino, que realmente no es la imagen del cuerpo maternal. Entonces, ¿qué otra representación construye, no? Nos habla, cito un verso aquí: tú existes, dice, en la vendimia de mis labios, sobre la promiscuidad de mis senos que se desbordan en el desgarramiento, sin abstinencias de mi mordedura de amor. La voz poética habla de un cuerpo propio, de pasión desbordante. La enunciación del poder erótico femenino encuentra ciertamente resistencias, pero es en este punto donde quiero hacer énfasis en el verdadero carácter pérfido del texto. La representación que construye sobre esta mujer sensual, deseante, perversa, en tanto perturba, digamos, el orden, nos acerca a la figura de la femme fatale. Y esta es una figura utilizada en el discurso literario decadente del 19, inicios del 20, y que en el caso de Labios en Llamas nos permite, bueno, apreciamos una serie de imágenes y símbolos que alimentan y sostienen esta figura, ¿no? De la femme fatale me refiero. Cito aquí otro texto, dice: me soñé oriental, vampiresa, con hechicerías de Buda. Abrí mi cofre de sacerdotisa, pero yo fui gitana y tu sangre azul no se filtró en mis placeres. Soy oriental, principesca, sin admoniciones cristianas. Este verso lo escogí además porque hace referencia también a esta idea de lo exótico que también está presente en el discurso decadente, digamos, ¿no? Entonces, por otro lado también existen algunas referencias a la imagen de las valquirias, la dogaresa, la serpiente también, en fin, que creo que sostienen esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, también el uso de imágenes cristianas, esto es súper interesante en este libro, las imágenes cristianas como recursos que articulan la perversión, también, bueno, como decía, entendiendo perversión como la perturbación del orden, ¿no? Entonces, de esta forma se muestra al lector lo inadmisible, lo inconcebible. Se trata de elementos morales transgresores, en este caso al discurso religioso, ¿no? Voy a citar un par de versos que se presentan como una oración. Dicen: Señor, perdona si mi oración tiene sonoridades de histeria. También me ha crucificado su cariño, porque soy una santa, una virgen con palideces diabólicas. Señor, acércate a mis arrobos trágicos, que el rojo de mis labios prenderá una hoguera en tus heridas de amor. Bésame con avideces de hombre, perdóname con bondades de Cristo. Entonces, en esta misma línea, la evocación constante a Satanás complementa una noción de un discurso también que distorsiona, digamos, la imagen religiosa cristiana tradicional y se presenta como un discurso oscuro y maligno. La idea también de un Satanás de amor, que es otra figura que se repite en algunos de los poemas. Todo esto son imágenes que construyen una estética que sin duda apela a lo satánico, pero que tienen como función, digamos, la expresión erótica del placer y el deseo femenino. Entonces, la voz poética construye la imagen de esta mujer que toma la palabra en primera persona para hablar de su placer, de su deseo sexual, lo cual representa en realidad la aberración máxima al orden patriarcal. Creo que la figura para entender esto, siguiendo la tradición hebreo-cristiana, es la figura de Lilith,
una mujer sensual y desobediente, que es, bueno, por excelencia el símbolo de la femme fatale, ¿no? De acuerdo con la tradición, ella fue creada, al igual que Adán, del barro, y por eso ella se negó a yacer debajo de él, ¿no? Entonces, por esto fue condenada, y luego, para solucionarlo, Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Entonces, Lilith fue expulsada del paraíso y también de las escrituras bíblicas, ¿no? Desobediente, símbolo de una desenfrenada sexualidad, es asociada a la imagen de un súcubo, un demonio de formas femeninas que seduce en sueños al hombre y roba su semen y fuerza. La figura de Lilith se asocia a otras, como la de la vampiresa, la diableza, que son figuras utilizadas en el texto, y bueno, propias de este discurso decadente, ¿no? Quiero señalar también bueno, ya no voy a entrar demasiado en esto, pero sí señalar el uso de las hipérboles o los oxímorons para describir el placer que raya en el dolor o viceversa, ¿no? Hay algunos versos que resultan contradictorios, por ahí cité uno que habla de el orgasmo refiriéndose a cilicios también, por ejemplo, ¿no? Entonces, además el uso de motivos como la sangre, este cuerpo descarnado, también el uso por ahí de ciertas imágenes más místicas. Está todo esto asociado a lo erótico y da cuenta de una estética que apela a lo monstruoso, a lo sobrenatural, pero que, como digo, permite pensar lo inconcebible en relación al placer femenino. Entonces, la voz poética dibuja esta femme fatale, esta mujer monstruosa, satánica, en tanto transgrede las normas morales. Monstruosa porque escribe, satánica porque expresa su deseo sexual, siente placer, y también monstruosa porque usa una estética decadente en un momento en el que, bueno, ya quizá estábamos en otro momento literario en los 30, ¿no? Pero bueno, ella lo utiliza y pienso que es interesante pensar cómo este lenguaje sirve para expresar esto que resulta inconcebible, ¿no? Bueno. Por otro lado, también pensar la perversión, sí, de esta figura femenina que siente placer y que escribe. Pienso que estos son los dos temas por los que resulta, por donde hay que pensar, digamos, lo satánico o lo monstruoso de este texto, ¿no? Da vuelta a la norma, la transgrede y, bueno, mancilla, digamos, los discursos morales, los discursos religiosos y también los discursos literarios. Me voy a quedar hasta aquí. Muchas gracias. Yo creo que hemos monopolizado bastante la conversación. Quisiéramos escuchar de ustedes preguntas, observaciones, comentarios, dudas, y ahí podemos, pues, ampliar este diálogo. Creo que les vamos a escuchar sin el micrófono. Hasta que alguien se decida a preguntar, por favor, pueden mostrar la imagen, la idea de que podía tratarse de que Lidia Dávila era Raquel Verde Soto. En efecto, yo lo revisé en el mismo volumen que salió en Escritores de Quito, y el autógrafo que Sue Escandón tuvo la gentileza de enviarme, ahí está la letra. O sea, no dudamos que, bueno, tendríamos 50% en pro y 50% en contra de que sea la letra de Lidia Dávila. En Coto Collao hay un libro, justamente creo que hay en la primera edición de 100 Mandamientos, autografiado por Raquel Verde Soto, y la letra es otra. Es decir, yo dudo de eso, pero esto nos da motivo para seguir investigando. Yo me dediqué a revisar el diario El Comercio del año 35. Empecé con unos 6 meses antes, porque se supone que el libro apareció en septiembre del año 35. Empecé 6 meses antes y avancé 6 meses después. Y no encontré la menor referencia a eso. A lo que no pude acceder es al diario El Día,
que quizás un periódico mucho más avanzado en el que colaboraban algunos de los contemporáneos de Lidia Dávila, entre ellos Gonzalo Escudero. Él colaboró muchísimos años en el diario Día. Entonces, creo que nos queda mucho trabajo por hacer todavía. Así como dice Álvaro, que él está convencido de que es Gabriel de Soto, pues yo lo dudo categóricamente, porque habría que comparar las dos letras. Y ahora, si a lo mejor el libro no es autografiado por Lidia Dávila, sino que alguien pues, nos tomó el pelo, entonces yo concluiría con lo mismo de Pablo Palacio: seguir reinduciendo, ¿no? Seguir reduciendo. Nos va a ocupar más tiempo, pero creo que es un motivo a mí me regocija al menos saber que nos preocupa algo y que eso nos concentra a todos y podemos seguir indagando. Con respecto a lo que hablan de una poesía medio diabólica, demoníaca, pues yo no veo para nada eso. ¿Será que yo veo el sexo de otra manera? Obviamente no soy mujer, pero absolutamente todo lo que yo veo, lo que leí. Además, hoy tuve el placer de releer el libro, casi como tarea, como deber. Es la segunda vez que lo leo con mucha atención, y absolutamente todo lo que se desliza en el poemario es deseo, sexualidad, y las referencias a la sangre a mí me parecen referencias que están vinculadas al tema, yo diría, de la menstruación. Es decir, yo no lo veo diabólico, quizás carezco de una sensibilidad como para percibir eso, pero eso ya lo dirán ustedes. Tendrán posibilidad de acceder a la segunda edición, o en su defecto, pues tenemos que combinar a Sebastián, que nos consiga ejemplares a todos de la primera edición, o en último caso, pues el PDF, que creo que lo tiene Álvaro y lo tienen algunas personas, pero les recomiendo. Es un libro delicioso, es precioso, realmente rompe los esquemas de lo que es la literatura, pero yo no lo veo diabólico. Parece un libro de un erotismo, tiene plena vigencia. Creo que es un libro que sí ha valido la pena que se haga la segunda edición. Me disgusta la segunda edición, hay algunas erratas evidentes en el prólogo, y también se parte de algunas premisas a las que yo me resisto. Yo, lo que en algún momento decía, normalmente sucede en el ámbito de la investigación, que queremos hacer el zapatito de la Cenicienta. Partimos de una premisa y luego leemos y queremos que todo calce dentro de ese zapato. Entonces no nos importa cortar los dedos, contar de que calce. Mi trabajo es siempre a la inversa. Yo soy como los grandes escritores, pero en el ámbito pequeñito que es la investigación, que es que la investigación me lleva. Yo he leído muchísimas entrevistas a escritores y dicen, cuando crean un personaje, el personaje les va llevando. Entonces a mí, en la investigación, los documentos me van llevando, no lo que yo quisiera que fuera. A mí me encantaría que de pronto de Lidia Dávila encontrásemos toda su obra, pero o que haya sido un hombre o que se ha suicidado, pues no lo sé. Mientras no tenga pruebas de eso, pues yo no afirmaré tal cosa. Eso nada más. Bueno, supongo que ya lloverán las preguntas, aparte de la lluvia que tenemos fuera. La que mostró Álvaro, la hizo Aleida con En Línea Imaginaria. Ahí está. A mí me parece que la poesía tiene que hacerse en ediciones bellas, sobre todo este tipo de poemarios. Yo le tengo mucho cariño a las ediciones que hizo Gonzalo Escudero, porque son libros hermosos de leer, hay muchísimo espacio, incluso para gente que le encanta anotar a los lados, pues tiene mucho espacio, pues ahí no hay manera. Pero bueno, pues, supongo que es la carestía del papel, una serie de condiciones. Sin embargo, pues podemos acceder ya al libro. ¿Alguna pregunta? O de pronto algún reparo de la observación. Ahora, tú sacaste la fecha de Lidia, es de 1910, 1929. ¿Tienes
una constancia del fallecimiento de uno de los dos personajes? Bueno, esas son las fechas de nacimiento y de función de Raquel Verde Soto de Romo Dávila, ¿no? Es su primer poemario sin mandamientos, y me parecería a mí extremadamente singular que dos mujeres en 2 años seguidos, uno del 34 y el otro 35, publiquen 2 poemas en donde aparezca como figura emblemática Satanás. Esto es en Sin Mandamientos. Un Satán que en mi nombre, dijo, va marcando sus pasos sin lucha sangrienta, de cartílagos rojos. Y bueno, yo no puedo leer muy bien. Pero bueno, o sea, digo yo, la existencia de la exacta misma fraseología, la exacta misma metáfora, los senos erectos en 2 poemarios, la mención al Satanás como un personaje en 2 distintos poemarios a año seguido, con una persona que tiene el mismo apellido, en los 2 nombres, me parece una coincidencia demasiado grande, más allá del hecho de que yo tuve la ocasión de hablar con la familia, y en la familia existe como la convicción profunda de que, pues, fue Raquel Verde Soto de Romo Dávila, de qué otra manera tendrían ellos la audacia de incluir este poemario dentro de la obra de su familiar. O sea, eso me parece inconcebible. Pero bueno, uno puede discrepar, por supuesto, y eso es absolutamente legítimo. Yo quiero relevar algo de lo que dice Natalia, ¿no? Y bueno, yo he escrito un poco sobre esto que tiene que ver específicamente con la noción de la autoría femenina, ¿no? Con Natalia estamos involucrados en un proyecto para estudiar e identificar a las primeras narradoras del Ecuador, empezando en el siglo XIX, las primeras novelistas, las primeras escritoras. Y claro, uno de los asuntos que hemos identificado es justamente esta enorme dificultad de asumir la autoría en un escenario en donde no existen antecedentes, o digamos de manera más problemática todavía, en donde existe el antecedente de una mujer que tuvo el atrevimiento de presentar su autoría públicamente. Estoy hablando de Dolores Ventimiglia, y que haya sido como resultado de ello estigmatizada públicamente hasta que fue llevada al suicidio, ¿no? Entonces ese antecedente nefasto, entre otras cosas, marca el inicio de la literatura de mujeres escrita en el Ecuador, y produce pues un efecto de pues retraimiento, ¿no? Que entre otras cosas desemboca en esta proliferación de seudónimos y de dificultades de asumir públicamente la autoría, porque literalmente resulta peligroso. Y bueno, yo de lo que he escrito en relación con Aurora Estrada y Ayala, por ejemplo, ¿no? Que era conocida de Raquel Verde Soto, las dos colaboraron en el Instituto Normalista Manuela Calizares, las dos fueron profesoras en ese mismo lugar. Aurora Estrada, cuando empieza a escribir, y otras mujeres escritoras de esta primera generación de escritoras modernas ecuatorianas que asumen la autoría, que salen al ámbito público, y ya no solamente escriben desde lo privado. Mi argumento es que se apoyan en busca de autoría en legadentismo, ¿no? Específicamente